Buenos días. En este vídeo vamos a explicar cómo realizar la tabla del análisis mecánico. Como sabéis, con esta tabla vamos a ser capaces de analizar mecánicamente cualquier ejercicio. Y como ya os hemos explicado, en el análisis mecánico tenemos que incluir tanto el análisis articular como el análisis muscular. Primero vamos a dibujar la tabla en la pizarra. Nuestra tabla va a contar con una primera columna donde vamos a incluir todas las articulaciones. En la segunda columna vamos a hacer el análisis de la posición inicial, que vamos a abreviar con P punto y punto. En el resto de columnas vamos a ir incluyendo los tiempos en los que se configura o que forman parte de nuestro ejercicio. Y siempre vamos a analizar lo que pasa de un tiempo hasta el otro tiempo, porque estamos analizando movimiento. Por lo tanto, en la tercera columna vamos a analizar lo que ocurre desde posición inicial a tiempo 1, de posición inicial a tiempo 1. En la siguiente columna analizaremos lo que ocurre desde el tiempo 1 al tiempo 2. Y añadiremos tantas columnas como tiempos tenga nuestro ejercicio, y siempre nuestra tabla incluirá una columna final para hacer el análisis de planos y ejes de movimiento, plano y eje. Como os decía, esta columna será 1, 2, 3, dependiendo de los tiempos que tenga nuestro ejercicio. Bien. Ahora tenemos que añadir las filas. ¿Cuántas filas? Pues vamos a añadir 8, porque nos centramos principalmente en 8 articulaciones. La primera es el hombro. La siguiente es el codo. La muñeca. Después incluiremos la fila para columna. La fila donde analizaremos el movimiento de las escápulas, y ahora nos quedan las articulaciones del miembro inferior. Por lo tanto, una fila para la cadera, otra fila para la rodilla y otra fila para los tobillos. Bien, si en nuestro ejercicio tenemos diferente movimiento en el lado izquierdo y en el lado derecho, estas filas las tendremos que dividir en dos. Por un lado el hombro izquierdo y por otro lado el hombro derecho. O si es la cadera la que hace cosas diferentes en un lado y en el otro, pues haremos una fila para la cadera derecha y otra fila para la cadera izquierda. Normalmente la columna la analizaremos en bloque, a no ser que haya un ejercicio donde claramente se vea que el trabajo a nivel cervical es diferente que el trabajo a nivel lumbar. Si eso es así, esta fila de columna se dividirá en 3, o mejor dicho, se dividirá en 2. Una fila para la columna cervical y otra fila para la columna dorsolumbar. De la misma manera, si fuera un ejercicio donde el movimiento de la pelvis se ve que es importante, podríamos incluir una fila más aquí en la cadera o aquí en la columna donde hagamos la descripción o el análisis de la pelvis. Bien, la posición inicial, como ya sabéis, puede ser estática o dinámica. Si es dinámica, vamos a tener movimiento en alguna articulación. Si es estática, todas las articulaciones estarán paradas y entonces pues todas las contracciones musculares serán contracciones isométricas o habrá ausencia de contracción dependiendo del ejercicio. Bueno, ¿qué tenemos que incluir en cada casilla? Pues en cada casilla hay que incluir la siguiente información. Voy a utilizar otro color para que se vea claramente. En primer lugar, tengo que describir el movimiento o la posición que mantiene esa articulación. Por lo tanto, la primera cosa que tiene que aparecer es movimiento, en el caso de que la articulación se mueva, o posición, si la articulación no se mueve. Por ejemplo, si la posición inicial al tiempo 1 el hombro hace flexión,
pues yo pondré aquí flexión. Si de la posición inicial al tiempo 1 el hombro se mantiene flexionado, pues yo pondré flexionado. Y con eso tengo hecho el análisis articular. Ahora viene la parte de análisis muscular. Primero, tengo que identificar el grupo muscular que realiza ese movimiento. Los flexores, los extensores, los rotadores, el grupo muscular que sea. Grupo muscular. Después, tengo que identificar el tipo de contracción, cómo se contraen esos músculos, de manera concéntrica, de manera excéntrica o de manera isométrica. Ya sabéis que si yo indico que hay contracción isométrica, eso es porque esa articulación no se está moviendo y estamos manteniendo una posición. Por lo tanto, la tercera cosa importante que tiene que aparecer es el tipo de contracción muscular, que puede ser de tres tipos: concéntrica, que podemos abreviar como CON, excéntrica, que podemos abreviar como EXT, o isométrica, que podemos abreviar como ISO. Y ya me falta la última información, que es la función que cumple ese grupo muscular con ese tipo de contracción. Si la musculatura se contrae de manera concéntrica, serán agonistas, ago. Si la musculatura se contrae de manera excéntrica, serán antagonistas, anta. Y si la musculatura se contrae de manera isométrica porque estamos manteniendo una posición, la función será fijadores, que podemos abreviar como FIJ. De manera que, si ponemos un ejemplo en la cadera, imaginaos un ejercicio donde del tiempo 1 al 2 la cadera se flexione. Esa flexión sea realizada por los flexores, grupo muscular. Evidentemente, si es una flexión y la realizan los flexores, lo harán de forma concéntrica, se contraerán de manera concéntrica y por lo tanto cumplirán la función agonista. Ya tengo mi casilla rellena del tiempo 1 al 2 para la cadera. Y ya la última información que tengo que incluir son los planos y ejes. Bien, tengo que indicar en qué planos y ejes de movimiento se está moviendo la articulación, o en qué planos de eje o en qué plano y eje de movimiento se está manteniendo la articulación, porque en el caso de que se mantenga, de que no haya movimiento, pues la articulación se mantiene. Y ya dos últimos detalles. Si una articulación no cambia de un tiempo a otro, por ejemplo aquí la cadera, si yo del tiempo 2 al 3 sigo haciendo una flexión con los flexores en concéntrico con función agonista, le puedo poner un igual. Esto quiere decir que en este tiempo estamos haciendo exactamente lo mismo que en este. Pero este simbolito solo lo puedo utilizar en el caso de que esta casilla sea idéntica a esta. Y también hay otro símbolo que puedo utilizar. Si una articulación, por ejemplo, se extiende en posición inicial, dinámica, estamos extendiendo la muñeca, y de posición inicial a 1 la muñeca se sigue extendiendo, o sea, aumentamos la amplitud de ese movimiento, yo puedo poner un más delante del movimiento. Porque estoy indicando que se sigue moviendo en extensión, pero estamos aumentando más la amplitud. Bien, y yo creo que con toda esta información ya estáis listos para poder realizar la tabla y el análisis mecánico de cualquier ejercicio.